La empatía, ¿se tiene o se entrena? Pues hay de todo. Como otras habilidades humanas, podemos trabajarla y ser más empáticos, tanto en el mundo real como en el ecosistema digital que ya hemos visto. Por desgracia, tendemos a pensar que la empatía digital es solo relevante para el marketing y los negocios, y esto es erróneo, pues es necesaria en toda relación humana bidireccional, ya sea esta mercantil, educativa o personal. Pero, ¿conocemos los ingredientes de la empatía digital? Pues me temo que no del todo, porque es un ambiente volátil, cambiante, y a cada paso tecnológico cambia la manera de decirnos las cosas. Cada persona es de una manera y reacciona de un modo distinto. De todos modos, vamos a intentar mostrar algunas características básicas de estas relaciones digitales empáticas. La primera, deben ser relaciones con carácter. Cuando alguien llega a un puesto de autoridad, tiene una capacidad demostrada de liderazgo. Además, en el marketing digital del siglo XXI se ha creado la nueva figura del influencer, que puede ser un actor, un deportista, un presentador, algún bloguero o una persona más o menos especializada. La segunda capacidad es la reciprocidad. La relación digital es muchísimo más democrática y de igual a igual. Un usuario puede hacer mucho daño a su empresa, un estudiante a un profesor, incluso personas en las relaciones personales. Hay reglas específicas en cada red social, pero de modo general, solo aquellas personas que ya sean muy célebres van a poder mantener perfiles tan poco recíprocos como estos que veis aquí. Celebridades políticas, eclesiásticas o del espectáculo se pueden permitir tener millones de seguidores a los que ignoran. Pero aquí, sin embargo, tenéis otros dos ejemplos, uno personal y una empresa española, de un gran número de seguidores que siguen la política de reciprocidad y devuelven a todos sus seguidores el seguimiento. Por lo tanto, son más empáticos. La tercera característica es que la relación debe ser innovadora y creativa. Las nuevas relaciones están basadas en la creatividad, que es otra habilidad que vais a ver en otro de estos módulos. Tenemos que ser arriesgados y proponernos nuevas actividades y estrategias aun a riesgo de equivocarnos. Eso los clientes y los estudiantes lo ven muy positivamente. La cuarta característica de las relaciones es los amigos y los followers. Los humanos somos muy imitativos. Hacemos y copiamos lo que hace nuestro entorno, nuestros compañeros de trabajo. De modo que si conocemos el entorno de nuestros estudiantes y de nuestros clientes, podemos hacerle propuestas que va a ser difícil que se resistan. ¿Quién de vosotros ha podido resistir cazar a un Pikachu con una Pokéball? La quinta característica es el compromiso y la participación. La actitud en la red es comprometida con la sociedad y con el cliente o el estudiante, y además esto es bidireccional. Si un curso funciona o un producto se vende, esto seguirá siendo demandado. Para que esto funcione, la relación digital es transparente y participativa. De modo que esto ha cambiado muchísimo en los últimos años. De los papeles, a los que muchas empresas ni contestaban ni se archivaban, hemos pasado a las reclamaciones en la web, que muchas páginas, he de deciros, son nada empáticas y están muy ocultas. Pero, como vais a ver, los clientes se hacen escuchar y reclaman como nunca por Twitter o por Facebook. Estas quejas pueden hacer mucho daño y las empresas han tenido que saber manejarlas y contestarlas con personas especializadas, a veces con muchísimo éxito. Una sexta característica es ser diferente. Ser un profesor diferente, ser una empresa diferente. Tenemos que conseguir un factor diferencial, para eso necesitamos una cierta visibilidad y atención. En marketing, por desgracia, este factor diferencial se ha llevado a las ofertas limitadas de que solo tenemos 8 objetos para dar una idea de exclusividad un poco absurda. La séptima característica, y probablemente una de las más importantes, es la simpatía. Nuestras herramientas digitales, los vídeos, los blogs, los perfiles sociales, tienen que tener un diseño amable, tienen que ser atractivos, tenemos que tener una relación digital sonriente, simpática. Siempre se ha dicho que vale más una imagen que 1000 palabras, y yo añadiría que un vídeo vale más que 1000 imágenes. Así que el producto estrella de la comunicación digital es el vídeo, como esta serie que estáis viendo de 7 habilidades clave en la era digital. Estos vídeos deben ser concisos, estructurados, con mensajes claros, la mayor calidad posible, si bien en algunos sectores y según qué objetivos no se sigue este patrón. Y yo en mis vídeos, en mis distintos foros, tengo algún secreto en particular. Nada que no sepáis.
diseño los contenidos pensando en el receptor, ajusto el tono y el nivel de la charla al público que creo que me va a reproducir y me pongo en su lugar, sí, en el vuestro. Intento hacérselo más fácil con todos los recursos a mi alcance, que el mensaje sea correcto, pero a la vez divertido y ameno. No me suele gustar memorizar las charlas ni abusar de la lectura, porque esto se nota y hace que se pierda la frescura. Así que me vuelco en mi posible audiencia y a veces esto me lleva a usar ejemplos metafóricos y pueden parecer un poco frikis, pero de verdad que creo que el aprendizaje es muchísimo más eficaz, o al menos a mí me gusta pensar que está sucediendo así. Ya me diréis vosotros qué pensáis. Un octavo ingrediente en las relaciones digitales es la sensibilidad. Tan rápido avanza el conocimiento y la tecnología que la empatía digital adquirirá esa tercera dimensión que hablábamos, de aparentemente mágica y anticiparse, predecir lo que necesita nuestro receptor. Sería una preempatía, que responda a nuestras ansiedades, preocupaciones, inquietudes, aspiraciones, necesidades. Vaya por Dios, el móvil otra vez. Señor Corel, hemos detectado que la batería de su móvil sufre daños irreversibles. No tardará más de 2 días en dejar de funcionar completamente. Como usted autorizó al contratarnos, le hemos copiado todos sus datos de la nube en el nuevo modelo de nuestro smartphone y lo recibirá en breves instantes en su localización actual. Bueno, además no tiene nada de mágico todo esto, como os podéis imaginar, porque las diferentes instituciones e empresas recogen a diario miles de datos sobre nuestro comportamiento, los kilómetros que andamos, las páginas que visitamos en el navegador, lo que compramos y con quién lo compramos, cuándo y dónde viajamos. Todo esto se conoce en conjunto como el Big Data, así que sois digitalmente vulnerables y predecibles. Cuidado con vuestra huella digital, porque en estas gigantescas bases de datos se manejan modelos predictivos y es más que probable que en muy poco tiempo se pueda saber qué es lo que necesitamos en una situación muy concreta dependiendo de dónde nos encontremos. En resumen, la empatía digital está centrada en la persona con quien tratamos, ya sean nuestros amigos o parejas, nuestros estudiantes o nuestros clientes. Es bidireccional y además personalizada, no podemos tener una única estrategia, nunca llueve a gusto de todos. Tiene que ser lo más humanizada y menos automatizada posible. Y además, el mundo digital es muy cambiante y por lo tanto las relaciones van a cambiar y hay que cambiar las estrategias. Así que muchas gracias por vuestra atención. Recordad que tenéis un hashtag de Twitter para el NanoMOOC y que tenemos un grupo de Facebook para quienes queráis participar. ¡Hala! Si está aquí mi nuevo smartphone. Venga, un selfie. ¡Hasta luego!